Bueno, muchachos, aquí habíamos quedado en histología de piel uno, donde habíamos hablado más que todo de la epidermis y habían quedado en estas condiciones. Espero que hayan quedado en estas condiciones. Para que ahora comencemos y abordemos la segunda parte de la histología de la piel. Recuerden que lo importante es que se acuerden que al final de todo este proceso deben estar en capacidad de analizar las características microscópicas de la piel y sus anexos, relacionándolas con su función en situaciones de normalidad y o alteración. Entonces, después de haber visto la epidermis, podemos adentrarnos a la dermis. Y a pesar de que hace rato estábamos hablando simplemente de epitelio y tejido conectivo por debajo, ya saben que le cambiamos el nombre al epitelio de la piel y le dijimos epidermis como capa. Y ahora vemos una capa que está por debajo de la epidermis, que nosotros la vamos a llamar dermis, pero que por estar por debajo de un epitelio ya llevo la idea de que lo que va a hacer es sostén y nutrición. Entonces, en ese contexto, las dos subdivisiones que tiene la dermis, en las que didácticamente nosotros las subdividimos, que es la dermis papilar y la dermis reticular, como aparece aquí, deben estar compuestos por tejidos que me cumplan esas necesidades que dijimos de nutrir y de sostener. En el caso de la dermis papilar está compuesta por tejido conectivo laxo, o es donde encontramos tejido conectivo laxo asociado a esa función de nutrición, en este caso nutrir al epitelio. Y la otra subcapa será la dermis reticular, conformada por tejido conectivo denso fibroelástico, si quieren le colocan denso irregular, como siempre le hemos llamado, siempre pensando en que el denso me va a cumplir aquella necesidad que dijimos al principio, que era sostener de manera mecánica, sostener estructuralmente a todo lo que queda por encima, que en este caso va a ser el tejido conectivo laxo y el epitelio. Entonces, estos dos tejidos subyacentes al epitelio, primero, nutren al epitelio que era vascular, y segundo, me hacen sostén estructural tanto de la epidermis como de la dermis papilar en este caso. Solo cumple la dermis reticular. Si teóricamente lo dije así, yo puedo observarlo en un esquema como este que tiene este estrato córneo de una piel gruesa con este epitelio estratificado plano y tiene todas las capitas que habíamos hablado en la clase pasada. Aquí hay una glándula sudorípara saliendo a este nivel y debajo del epitelio encontramos estas evaginaciones de tejido conectivo laxo que nosotros ya desde la clase pasada decíamos que eran las papilas dérmicas, y esas ondulaciones de membrana de las que hablamos en una práctica, esas ondulaciones de membrana basal que se hacen, me favorecen el hecho de que estas evaginaciones de tejido conectivo laxo se coloquen ahí y estén físicamente para nutrir más fácilmente con la cantidad de capilares que tiene, con la cantidad de capilares que tiene, pueda nutrir esta papila dérmica ahora al epitelio. Ahora sí se observa la flecha. Ok. Entonces, la dermis papilar que estamos viendo aquí, conformado por esta papila dérmica, pero también esta papila dérmica, esta papila dérmica, esta papila dérmica. Fíjense que entonces no puedo trazar una línea que me diga hasta dónde llega la dermis papilar, sino lo voy a sacar por el concepto histológico de que debe tener tejido conectivo laxo que está nutriendo que está nutriendo el epitelio y que está metido en una evaginación de ese tejido conectivo entre las ondulaciones de membrana basal que hace el epitelio. Entre ondulación y ondulación, entre evaginación y evaginación de tejido conectivo laxo, me queda esta ondulación de la membrana basal que está formada por epidermis, que está formada por epidermis.
Entre ondulación de membrana y ondulación de membrana me va quedando esta parte de epidermis, que es saliente o que es invaginación, tejido conectivo, y que nosotros le vamos a llamar clavo papilar. Hay otros libros que le llaman clavo epidérmico. Hay otros libros que le hablan de crestas epidérmicas. Pero este clavo papilar, junto con esta papila dérmica, si ven bien, tiene que ver con las ondulaciones de membrana basal que hacía el epitelio y que se cumplían, como nosotros ya estábamos diciendo, para que el epitelio tuviera mayor superficie de contacto con la nutrición del tejido conectivo laxo que quedaba aquí debajo de cada papila dérmica de estas que estoy señalando ahora, y que entre todas las papilas dérmicas como tal me forman el concepto de dermis papilar, que ya no puedo trazar una línea, sino que todas estas papilas dérmicas en conjunto me conforman lo que nosotros llamamos dermis papilar. Lo que quede por debajo, que ya empieza a ser tejido conectivo denso y regular, y que lo veremos mejor en otras láminas, hasta ahí se ve mucha dermis papilar, pero de ahí hacia abajo seguramente encontraremos tejido conectivo denso y regular. Teniendo claro ese concepto, acuérdense que estamos hablando de epidermis y de dermis hasta ahora, que hablamos de la dermis papilar, que después cuando se determina la dermis papilar, o sea, aquí donde terminan estas papilas dérmicas que yo estoy mostrando aquí, aparece ahora toda esta dermis que está acá, que tiene tanto fibras colágenas como fibras elásticas. Aquí en esta lámina se ven fibras elásticas. Tiene una tinción especial para fibras elásticas. El hecho de ver fibras elásticas me sirve porque ahorita cuando dijimos dermis reticular dijimos tejido conectivo fibroelástico, que es lo mismo que tejido conectivo denso irregular. Solo que cuando yo le digo fibroelástico, asumo que no solamente tiene fibras colágenas, sino que tiene fibras elásticas, y en este caso debemos jugar en la piel con este concepto de que tenga fibras colágenas y fibras elásticas, no solo fibras colágenas, para tener en cuenta muchas de las funciones de la piel y de ese sostén estructural que hace la dermis reticular, que tiene que tener no solamente sostén mecánico, sino una flexibilidad que debe tener la piel durante cierta parte de la vida y que la debemos tener en cuenta hasta cuando pensemos en envejecimiento, de la disminución de la concentración de estas fibras elásticas. De por sí, el saber que esto es tejido conectivo, sabemos que ahí deben haber fibroblastos haciendo la producción tanto de la matriz extracelular como de los componentes de la matriz proteicos, como el caso del colágeno y el caso de la elastina. Bien, les recuerdo, epidermis, dermis, y en esa dermis hay dermis papilar, en las papilas dérmicas, pero también hay dermis reticular más subyacente. Y algunos hablan de hipodermis en los lugares donde puede haber hipodermis, que está más conformada por tejido adiposo y tejido conectivo blanco, e inclusive a veces tejido conectivo fibroelástico que conecte a la piel o hasta la dermis reticular con lo que quede por debajo, que puede ser músculo y otras estructuras. De igual manera, cuando uno termina de hablar de dermis, fíjense que ahí habían algunas estructuras en la lámina de dermis que no nos quedaban claras, que eran unas cantidades de estructuras que ya no tenían que ver con el tejido conectivo y que en los libros y por didáctica se han considerado anexos de la piel. Entonces, cuando uno habla de anexos de la piel, habla de la unidad pilosebácea, habla de las glándulas sudoríparas y habla de las uñas. Cuando digo unidad pilosebácea, porque seguramente alguien me estará diciendo, ay doctor, pero ahí no está hablando de la glándula sebácea. Por eso se habla de unidad pilosebácea, para hablar de tres subcomponentes, el folículo piloso, el músculo piloerector y la glándula sebácea, que trabajan muy en conjunto entre ellos, y por eso se habla de unidad pilosebácea. Y teóricamente y didácticamente yo puedo hablar de las glándulas sudoríparas en general, pero después tendré que hablar de que hay unas glándulas sudoríparas llamadas ecrinas y otras glándulas sudoríparas llamadas apocrinas.
y verán cuando estemos explicando cada una por qué digo llamadas. Terminamos sabiendo que las tales apocrinas no tienen la secreción apocrina de la que primero se denominaron. Y las uñas también son otros anexos de la piel. Entonces, de esos anexos, yo puedo ahora verlos en un esquema casi en 3 dimensiones y entiendo que el folículo piloso es una invaginación de la epidermis como definición. Entonces, yo veo la epidermis aquí y veo que cuando la epidermis con su mismo epitelio se mete, miren, se invagina hacia la dermis, esa invaginación desde allá, desde la epidermis hasta acá, y que es invaginación de epidermis, esa invaginación con esta forma y esa invaginación por tener el mismo epitelio, lo que va a producir es lo mismo que producía la epidermis acá, que era queratina, que era su estrato córneo. Aquí también va a producir un estrato córneo en su última parte, en su parte más apical. Pero esa producción de esa queratina aquí, por el hecho de estar tubular esa invaginación, por el hecho de la colocación de la cantidad de células en la parte del bulbo del folículo piloso, si ya hablamos de parte del folículo piloso, la parte más interna, forma más gordita, más grandecita, se llama bulbo al final, y tiene una papila dérmica que nutre a a ese bulbo. Esa papila dérmica, por lógica, debe ser tejido conectivo laxo con bastantes capilares sanguíneos para nutrir la cantidad de células de la invaginación del epitelio quedado en el bulbo del folículo piloso. Entonces, lo que me interesa es entender qué pasa en ese bulbo piloso y qué pasa en todo el trayecto del folículo piloso, para entender que lo que se forma como estrato córneo va tomando toda una estructura y todo un trenzamiento, por decir así, que modifica lo que se venía haciendo en el estrato córneo acá, pero que esa modificación me sirve para entender que lo que va saliendo es queratina trenzada que forma lo que nosotros llamamos pelos. Pero si se están dando cuenta, pelo es estrato córneo de esa estructura y viene de una invaginación epidérmica, o sea, todo lo está formando la epidermis, solo que lo está haciendo en lo que nosotros llamamos un anexo, en este caso el folículo piloso. También tenemos, en forma general, el músculo piloerector asociado a ese folículo piloso. Miren dónde comienza el músculo piloerector y dónde termina, o sea, en una cresta epidérmica y se agarra del folículo piloso como tal. Estas fibras de músculo liso tienen al final de su conformación, de su estructura, una conjunción con tejido conectivo hacia la estructura epitelial del folículo piloso y hacia la estructura epitelial de una cresta epidérmica. Entonces, esa estructura diagonal que forma el músculo liso que está aquí, manejado de manera involuntaria, y si entendemos lo que habíamos visto antes de contracción muscular, el acortar esta estructura, cuando se acorte esta estructura, va a cambiar de posición va a cambiar de posición el folículo piloso al traccionarlo. O sea, si tracciona aquí al acortar esta estructura, cuando se acorte, cuando sea de menor longitud, esto que aparecía diagonal del folículo piloso va a estar como más vertical aquí. El estar más vertical me hace entender de que se haga una, entre comillas, erección del pelo. Entonces a este músculo, por esa acción que hace, se le llama músculo piloerector, que es músculo liso, estructurado de esa manera y adosado o insertado de esa manera, tanto en el folículo piloso como en la cresta epidérmica. Además, en esa unidad pilosebácea aparece esto, que es una glándula sebácea, una glándula de secreción holocrina, que lo que produce, el sebo que produce, sustancia lipídica que produce, miren que tiene un conducto que hace que lo excrete a el conducto o al túbulo del folículo piloso por donde viene saliendo el pelo. Ya tú vas entendiendo por ahí que esta unidad ya no solo es para poner el pelo en otra condición física, sino también para lubricar la salida del pelo.
Cuando digo colocarlo en otra condición física del pelo, es que el pelo estaba en una condición diagonal, por decir así, al salir de la piel y que lo vas a colocar más erecto o de más altura para ganar una diferencia entre la piel y el medio exterior, y al ganar esa diferencia estás haciendo algo de termorregulación. Entonces, entre los tres, entre el folículo piloso, la glándula sebácea y el músculo piloerector, se ayudan como una unidad, la cual nosotros llamamos unidad pilosebácea. Me voy un momentico de ahí de lo teórico para tratar de explicarlo más. Miren que aquí ya tengo el bulbo del folículo piloso en un esquema de libro, y en el bulbo de ese folículo piloso yo tengo que recordar que si esto es una invaginación de epidermis, esa epidermis también tendrá estrato germinativo, estrato espinoso, estrato granuloso, tendrá melanocitos, tendrá todas las células que teníamos allá en la epidermis. Es una invaginación de la epidermis. Solo que estructurarse alrededor de esta papila dérmica, miren que ahora aparecen un poquito más de melanocitos que los que aparecían allá. O sea, allá el intervalo era como mucho mayor entre un melanocito y otro para hacer unidades melanoepidérmicas. En cambio aquí la diferencia es más, o sea, el intervalo es más cercano, lo que me asegura de que esos melanocitos me pigmenten a estos queratinocitos que tienen alrededor, y que esos queratinocitos pigmentados, cuando terminen el estrato córneo, me den la coloración de este pelo o la pigmentación de este pelo. El resto de capas de la epidermis, cuando no están aquí en el fondo, en la raíz como tal, sino en el resto del núcleo piloso, miren que vienen haciendo como las cubiertas, las fundas, las cortezas de estas estructuras que van formando tanto el pelo como las fundas o las cubiertas que tienen alrededor la salida del pelo. Es importante entender todas estas capas para que después, cuando estemos hablando en el resto de la clase o estemos haciendo ya explicaciones fisiológicas de esto, entendamos el porqué de cada una de las capas. Ahí ya no estoy en esquema, ahora sí lo estoy viendo en láminas histológicas, y en esa lámina histológica miren esta papila dérmica que aparece aquí con tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos, definitivamente necesaria para que estas células de esta invaginación epidérmica, que por ser epitelio es avascular, puedan nutrirse y puedan hacerme la producción de este estrato córneo de una manera diferente a como lo hacían allá arriba, y formarme el pelo como tal. Y el resto de capas que vienen en la invaginación, miren cómo se notan que al principio estaban haciendo parte de toda la estructura final para abrir el pelo, pero la descamación del estrato córneo en esta periferia lo separa de las fundas o lo separa de las cubiertas, y deja el pelo de manera trenzada en el espacio central del folículo como tal, y sigue subiendo él aparte de las cortezas. De pronto a veces se han dado cuenta cuando han jalonado su pelo, y no solamente viene pelo, sino se vienen algunas capitas como de descamación, que son simplemente la descamación de estas cubiertas periféricas que trae también la epidermis. Acá, esto era ampliado, pero este bulbo y este foliculoso se sacó de cualquiera de estos dos, que miren que están en posición diagonal, y miren aquí donde se nota el músculo piloerector, también en posición diagonal, y aquí hay una glándula. Seguimos. Esto es una glándula sebácea. O sea, seguimos hablando de la unidad pilosebácea. Ya les dije el folículo piloso. Ahora muestro la glándula sebácea. Y la glándula sebácea, yo quiero que le presten atención histológicamente, porque ahí pasan unos procesos que no pasan en otras glándulas. Allá en biología nosotros nos enseñan los tipos de secreción, y le hablan a uno de una secreción holocrina, donde toda la célula hace parte de la secreción y se lo dejan así como abstracto. Ahora aquí se nota. Si miren bien esta condición de la glándula sebácea que tienen aquí, las células que están en la periferia no se verán igual que las células que están más centrales cerca al conducto para secretar lo que producen al folículo piloso. Acá se ve mucho mejor. Entonces miren esta glándula sebácea.
Acá tiene la parte periférica y acá tiene la parte más central al conducto como tal. Y estas células que se ven por acá apenas se están llenando de lípidos, pero miren el núcleo cómo está bien bonito, perfecto, toda una célula protocolariamente hermosa, biológicamente linda, núcleo, citoplasma, etcétera. Pero en la medida en que se va llenando de sus vesículas lipídicas, miren lo que va pasando con la célula. Miren cómo se va agrandando la célula porque va llenándose, pero miren los núcleos cómo van quedando, hasta que llegan a la parte más central y superior, ya llegando al conducto, y miren cómo se nota el núcleo. La célula va perdiendo las características del núcleo hasta que la célula muera como tal, pero todos los componentes que tenían la célula, de sus vesículas lipídicas y el núcleo, van a ser parte de la secreción. Ya desde ahí lo que sigue es el conducto. Cuando digo lo que sigue es el conducto, es que si comenzamos por acá en la periferia y fuimos haciendo todo ese proceso de las células en la glándula sebácea, terminará toda la secreción de la muerte de estas células con todo lo que contenía aquí en estos conductos, que es el conducto por donde viene saliendo el pelo. Miren que le dice canal del folículo piloso, por donde viene saliendo el pelo, y ahí se coloca esa sustancia que lubrica la salida del pelo. Es muy importante recordar que son sustancias lipídicas, proteicas, pero más lipídicas, que le sirven de lubricación funcionalmente, pero acuérdense que si llega una bacteria por allá en la epidermis y se mete, encuentra una sustancia que come fácilmente, y hay algunas bacterias que les gusta ese tipo de sustancia que tiene la glándula sebácea. Estoy dejándole el espacio abierto para que después piensen en acné y en otros tipos de infecciones. Luego de que pensamos en la glándula sebácea y entendemos la parte holocrina y la parte de unidad pilosebácea, pasamos a otro anexo que es la glándula sudorípara. Y aquí quiero que otra vez se fijen bien en la imagen y que todos los conceptos que vamos leyendo del libro y que traemos aquí resumidos puedan ser analizados en la imagen. Esta imagen, casi en 3 dimensiones, de una tinción de glándulas sudoríparas por dentro en la piel, me deja ver que lo que dice el libro de glándulas tubulares simples es verdad, o sea, es una sola glándula la que estoy señalando ahora, hasta acá, y esta es otra glándula tubular simple, solo que mira que el libro dice tubular simple y después dice enrollada. No toda está enrollada, el final está enrollado. Solo que en ese final podemos ver las dos porciones que dicen que tiene la glándula sudorípara. O sea, la glándula sudorípara tiene una parte donde secreta sudor y tiene una parte donde ya el epitelio no le permite secretar, sino simplemente conducir o excretar lo que ya produjo. Ya los cambios que le hace al sudor en la parte excretora son menores. Los cambios grandes del sudor lo hacen en la parte secretora, donde produce la mayor parte de lo que se produce como sudor. Lo dije tan teóricamente, pero me deben estar entendiendo que este tubo que están viendo aquí en la imagen, simple, aquí lo que hace es enrollarse. Y que yo ese enrollamiento, si no lo entiendo cómo pasó, no entiendo entonces cómo esto que ahora está señalado en una lámina histológica de hematoxilina y eosina, todos hacen parte de una misma glándula sudorípara. O sea, este conducto, este hacen parte de una glándula sudorípara. Que era como si dijera, yo aquí estoy ampliando esto que estoy cortando de esta parte enrollada de la glándula sudorípara. Doctor, no estoy viendo esto de aquí. Acuérdate que esto estaba casi en 3 dimensiones. Y aquí no puedo ver de pronto cuando esta partecita excretora empezó a subir para buscar la epidermis, como le pasó aquí a este conducto. Entonces, tienen que analizar bien lo que ven en 2 dimensiones en histología, porque la glándula sudorípara se va a ver así. Y lo que están viendo es la parte enrollada del final de la glándula sudorípara. Y entonces los dos conceptos que yo dije de secretor y excretor está en recordar otra vez lo que ya me enseñaron en fundamentos, que habían unos epitelios que facilitaban secreción y otros epitelios que facilitaban más bien excreción. Un epitelio como este, que sea cilíndrico simple, me facilita secreción. Entonces, este
conducto que aparece aquí es una porción secretora de esa glándula sudorípara. Cualquiera que se parezca a esto, con estos epitelios de células claritas y de epitelio cilíndrico simple, es una porción secretora de la glándula sudorípara. Pero en cambio veo estos conductos como este que está aquí, o como este que está aquí, que es el mismo, o como este que está aquí, o como este que está aquí, que simplemente son cortes de la porción excretora de esa misma glándula sudorípara. Y eso es lo que quiero que se les aclare. O sea, aquí, como cada conducto está por aparte, parece que yo dijera que esto es un conducto excretor de una glándula sudorípara y este es otro conducto excretor de otra glándula sudorípara. Cuando acuérdense que este corte lo que es simplemente el enrollamiento de eso. Sigo. Pero de esas glándulas sudoríparas, los libros vienen y me hablan de glándulas sudoríparas ecrinas y apocrinas, como se los anuncié al principio. Entonces, cuando hablan de ecrinas y apocrinas, le hablan del tipo de secreción. ¿Se acuerdan que el tipo de secreción era holocrino si se iba todo el contenido de la célula a la secreción, apocrino si se iba parte del citoplasma y ecrino si simplemente se iban gránulos de secreción a la secreción? Las ecrinas o las llamadas ecrinas son las glándulas sudoríparas que tenemos en casi todo el cuerpo. Las glándulas sudoríparas llamadas apocrinas son las que se asocian a folículos pilosos de ciertas zonas de nuestro cuerpo, como las islas, como la región perianal y la región perigenital. Lo que hay que entender es que siempre he dicho que son llamadas apocrinas, pero que al final son ecrinas. O sea, el tipo de secreción lo hacen por gránulos. Solo que lo que botan en su secreción es tan espeso que alguna vez se pensó que eso de ser espeso era porque había pedazos del citoplasma de las células de esta glándula, o de la parte secretora de esta glándula. Hoy en día se sabe que no, que son gránulos, solo que tienen mayor contenido, mayor concentración y se nota más espeso ese sudor. Eso tiene que ver con el lugar donde actúan esas glándulas. Entonces, miren, las glándulas sudoríparas ecrinas, localizadas en la mayoría del cuerpo y participantes en la termorregulación, también en el equilibrio hidroelectrolítico, son las típicas glándulas como las que vimos ahorita, con porción secretora y porción excretora, en ese enrollamiento que vimos. También podíamos ver la parte larga si seguimos subiendo la dermis reticular y hasta la dermis papilar, e inclusive como vimos en una primera lámina donde estaba saliendo al epitelio, era un conducto excretor de estas glándulas sudoríparas. Entonces miren la ecrina, miren las características y ahora miren cuando hablemos un poquito de las apocrinas. Miren, estas son las apocrinas, no esto. Esto es una glándula sebácea y esto es un folículo piloso. Pero estas son las apocrinas y yo sé que son apocrinas por la relación que tienen con el folículo piloso. En este caso, en estos cortes, con la relación de los folículos pilosos. Pero si yo las mirara bien, o sea, así como vi las otras a mayor amplificación, miren lo que se ve. Otra vez epitelio cilíndrico simple de la porción secretora y otra vez epitelio cúbico biestratificado de la porción excretora, como pasó en la glándula sudorípara ecrina. O sea, al final son glándulas que tienen el mismo tipo de composición, solo que la secreción que sale de estas partes secretoras de la glándula sudoríparas apocrinas son unos gránulos más espesos. Esos gránulos más espesos, en esos lugares donde están puestas esas glándulas sudoríparas, con la secreción hacia esos folículos pilosos o a esa zona periférica de los folículos pilosos, con esas zonas, las tres zonas que dije son zonas bastante cerradas o zonas bastante estrechas, de bastante contacto con sudor y con otras estructuras, lo que permite que la flora bacteriana que esté por ahí utilice esa secreción espesa como alimento y al utilizarlo como alimento produzcan ciertos olores. Ahora, esa secreción espesa de estas glándulas sudoríparas apocrinas tiene una parte diferencial, pero desde el punto de vista fisiológico o de estimulación. De estimulación, estas glándulas sudoríparas llamadas apocrinas son muy estimuladas por el sistema endocrino. O sea, las hormonas hacen que estas glándulas empiecen a dar su mayor secreción. Nosotros sudamos en esas zonas que yo dije ahorita, axilas, perigenital y perianal,
desde la adolescencia en adelante. Antes el sudor que se bota por ahí es un sudor normalito, pero el sudor que se bota de ahí en adelante es un sudor con unas características de olor, hasta de olor un poco diferentes, pero es por la fermentación de la putrefacción que hace la flora bacteriana de esa secreción bastante espesa. Por último, acuérdense que no lo mencioné como anexos, pero la piel, como otros órganos, tiene terminaciones nerviosas, que ya lo vimos por allá en sistema nervioso, pero que en el caso de la piel son muy importantes para aquella función de la piel de ponernos en contacto con el medio externo, saber qué está pasando en el medio externo, que si frío, que si calor, que si alguien está presionando, que si alguien está pellizcando. Ellas están ahí en la piel y ayudan mucho a cada una de las características especiales de la sensibilidad que se activa en la piel. Así que no debemos perderlas de vista. Recuerden entonces, hemos hecho análisis de las características microscópicas de la piel y en este caso de la dermis y sus anexos en esta segunda parte de piel. Las hemos relacionado en algunas veces con su función, pero tenemos que tener muy en cuenta ahora en el resto del estudio de colocarlas en situaciones de normalidad y o alteración y ser capaces de analizarlas en esas situaciones. Así que hacia allá se dirige el examen y hacia allá se dirige el resto de preguntas que nos va a hacer la vida y que nos va a hacer el paciente de qué sabemos de piel. No nos va a preguntar los nombrecitos que dijimos ahorita y las características de las clasificaciones, sino nos va a preguntar cómo utilizamos eso en cada uno de los pacientes y en cada una de las situaciones diferentes de esta clase. Muchísimas gracias y espero que queden así y ojalá más tardecito así. Gracias.